En la etapa de fermentación yo voy a utilizar dos tipos de microorganismos iniciadores. Un microorganismo iniciador de la mezcla a embutir y un microorganismo iniciador de la superficie del embutido. ¿Está? Los microorganismos iniciadores de la mezcla, que son los que me van a homogeneizar el producto que voy a embutir dentro de la tripa, van a estar constituidos por bacterias ácido lácticas y cocos gram positivos. Dentro de las bacterias ácido lácticas voy a tener lactobacillus de distintos tipos. Los más importantes son Lactobacillus plantarum y Lactobacillus pentosus, ¿sí? Que son los que van a estar ejerciendo finalmente la actividad porque son microorganismos homofermentativos, ¿sí? Estos microorganismos lo que van a hacer es, al actuar sobre los azúcares, producir una fermentación láctica que va a generar ácido láctico, va a producir un descenso de pH. Ese descenso de pH, los efectos que van a tener es, primero, me va a reducir la capacidad que tienen las proteínas de la carne de retener agua, con lo cual voy a favorecer el proceso posterior de secado. Segundo, va a activar las enzimas reductoras de nitratos y nitritos, produciendo óxido nitroso, que es lo que va a estabilizar el color del producto. Tercero, me va a regular aquellas enzimas que van a participar en lo que es la modulación de los procesos organolépticos. O sea, va a regular enzimas que van a tener actividad proteolítica y lipolítica, generando precursores del aroma y del sabor. Al bajar el pH, va a tener actividad antimicrobiana porque me va a controlar todos aquellos microorganismos que no pueden crecer ese valor de pH. Y además, al bajar el pH, me va a producir la coagulación de las proteínas de la carne, porque el pH de la carne va a coincidir con el punto isoeléctrico de esas proteínas. Las proteínas van a precipitar y eso me va a permitir o me va a trabajar sobre la viscosidad y la homogeneidad de la masa del embutido. ¿Está? Porque si no yo tendría un producto totalmente separado y no tendría lo que se ve cuando se ve un salame, por ejemplo. Y esa estructura del salame o de una morcilla se logra precisamente por coagulación proteica. ¿Estamos? Los cocos gran positivos, perdón, son los que comienzan el proceso, dado que los cocos gran positivos tienen una característica, son muy sensibles al pH. Entonces comienzan a actuar al principio colaborando con las bacterias lácticas, pero a medida que las bacterias lácticas van actuando y generando ácido láctico y disminuyendo el pH, estos microorganismos dejan de funcionar, se inhiben, desaparecen. Estos cocos gram positivos lo que van a hacer es, tienen actividad nitrato y nitrito reductasa, tienen actividad catalasa, o sea, van a actuar degradando el peróxido de hidrógeno e impidiendo la oxidación lipídica, y además tienen una actividad proteolítica y lipolítica, produciendo, como habíamos mencionado anteriormente, precursores que hacen al flavor de los alimentos. ¿Estamos? Y por otro lado tenemos un cultivo iniciador de superficie que se va a aplicar una vez que la masa fue embutida y fue atada, se va a inocular la superficie del embutido
con un cultivo iniciador formado principalmente por mohos, por hongos. Estos hongos los voy a seleccionar fundamentalmente en base a su velocidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que estos mohos crezcan rápidamente, me formen un manto o película sobre el embutido que impida el crecimiento de microorganismos patógenos y alterantes del producto. Por eso ven los salames que tienen todos esos mohos blanquecinos sobre la superficie, por ejemplo, o un jamón crudo, que si yo lo veo colgado de un gancho, está blanco por fuera. ¿Sí? Es un cultivo de iniciador de superficie. Estos hongos son fundamentalmente Penicillium o una Candida afamata, que debe tener características. Primero, de rápido crecimiento. Segundo, no ser patógeno. Tercero, no ser productor de micotoxinas. O sea, tienen que ser gras. Tienen que ser seguros para el alimento. Estos hongos, al crecer sobre la superficie del alimento, me van a actuar de barrera, impidiendo, primero, el desarrollo de microorganismos patógenos y alterantes. Segundo, van a actuar como antioxidantes, porque van a disminuir la presencia de oxígeno en la superficie del producto. ¿Está? Y tercero, muy importante, van a actuar como una barrera sobre la luz. Van a impedir que la luz tenga actividad o induzca actividad oxidante en el producto. De esa manera, estoy manteniendo la conservación interna con el cultivo iniciador de bacterias lácticas y cocos gram positivos en el embutido y conservando el producto mediante el cultivo de emplume por medio de la siembra de mohos en la superficie del producto. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Seguimos? No, profe, no hay duda. ¿Están vivos todavía? Sí, sí, sí. Sí, Está sí. buena la clase. Sí. Esperen lo que falta todavía. Creo que vamos por el 25%. Bien, vamos a productos de origen alimenticio. Hay cosas que se las voy acelerando, que están mucho más desarrolladas en el apunte, porque si no vamos a estar 10 horas dando la clase, chicos. En el apunte se lo desarrollé bien completo. Acá me estoy restringiendo simplemente a lo que es el cultivo iniciador, porque si no, no terminamos más. Bien, ¿qué son alimentos fermentados de productos vegetales? Normalmente lo que hacemos referencia es a productos vegetales que para su conservación es conveniente el agregar un cultivo iniciador porque por descenso de pH voy a mejorar las características organolépticas y la conservación del producto. Tenemos tres tipos de productos: chucrut, aceitunas y encurtidos. El chucrut es muy simple, varios lo deben haber comido, es repollo fermentado. Y ese tipo de fermentación es una fermentación láctica, que ocurre fundamentalmente por bacterias lácticas que se encuentran presentes en la microbiota nativa que se encuentra en la superficie de la hoja del repollo. ¿Está? Si yo quiero que esas bacterias lácticas que están en la microbiota del repollo se desarrollen preferentemente sobre otros microorganismos, los debo estimular. ¿Cómo los estimulo? Agregándole al repollo, cuando voy a hacer el yogur, 2,25 a 2,5% de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque de esa manera disminuyo la actividad de agua y al disminuir la actividad de agua restrinjo la mayoría de los microorganismos y estimulo el desarrollo de microorganismos lácticos que van a ser fermentantes. ¿Está? Esos microorganismos lácticos son los que van a comenzar el proceso fermentativo. En el caso del chucrut, primero van a empezar bacterias aeróbicas, ¿sí? Esas bacterias aeróbicas lo que van a hacer es
disminuir el potencial redox y disminuir el pH, permitiendo que empiecen a actuar las bacterias ácido-lácticas, principalmente en un primer momento Leuconostoc, que es una bacteria láctica heterofermentativa, cuya actividad va a depender de la temperatura y de la concentración de sal que haya. Leuconostoc actúa bien cuando la temperatura es baja, cerca de los 5 grados, y a baja concentración salina. O Lactobacillus, que actúa muy bien a temperaturas cercanas a 30 grados, independientemente de la concentración salina. Por lo tanto, si yo tengo que elegir generar un cultivo iniciador, voy a trabajar con Lactobacillus. ¿Por qué? Porque independientemente de la cantidad de sal que le coloque al medio, esa bacteria va a actuar bien. ¿Estamos? Entonces, ¿qué van a hacer las bacterias lácticas? Generar gran cantidad de ácido láctico, bajar el pH del repollo conservado a valores de 3,1 a 3,7, inhibiendo totalmente la actividad de cualquier otro tipo de microorganismo, excepto mohos. Por eso, si voy a tener algún microorganismo alterante del chucrut, van a ser hongos, que van a crecer sobre todo en superficie. ¿Estamos? Vamos a aceitunas. Aquí está un poco más lindo. En el proceso de producción de aceitunas es un proceso tradicional. ¿Qué hago con la aceituna? Voy, muelo a garrotazos del arbolito para que se caigan las aceitunas, las recolecto. Hoy en día hay una maquinaria que va y sacude el árbol, caen las aceitunas, las recolecto, las transporto al lugar de procesamiento y lo primero que voy a hacer es limpiarlas, lavarlas y seleccionarlas por tamaño. ¿Sí? Una vez que las seleccioné por tamaño, las voy a cocinar. Las cocino en soda cáustica. Y posteriormente al cocinado en soda cáustica, las incorporo en salmuera de fermentación para que comience el proceso fermentativo. Igual que lo que habíamos dicho antes, la función de la salmuera de fermentación es favorecer el desarrollo de las bacterias lácticas e inhibir la actividad de todas las otras bacterias. ¿Estamos? Ese es un proceso tradicional de la elaboración de aceitunas. Si yo voy a agregar un cultivo iniciador, lo agrego acá. Un cultivo lo voy a agregar en la salmuera de fermentación. ¿Cómo selecciono qué cultivo iniciador voy a utilizar? Porque acá ya tengo grandes problemas. ¿Sí? La selección del cultivo iniciador que voy a utilizar para la producción de aceitunas, la voy a hacer en base a determinadas características. Primero, la mayoría de las bacterias lácticas son ausótrofas. ¿Sí? Requieren aminoácidos y vitaminas. Normalmente, esos aminoácidos y esas vitaminas se lo otorgan levaduras, pero en los primeros estadios de actividad, las levaduras no van a participar. Entonces voy a seleccionar en primer momento cepas de bacterias lácticas que sean protótrofas, o sea, que tengan capacidad de sintetizar los aminoácidos y las vitaminas del grupo B que requieren para poder, la bacteria para poder funcionar. Segundo, voy a seleccionar cepas de bacterias lácticas que tengan alta tasa de crecimiento, sobre todo a temperaturas inferiores a la temperatura óptima de crecimiento de la bacteria láctica. ¿Por qué? Porque los fermentadores donde voy a realizar la producción de aceituna normalmente están al aire libre y en lugares de baja temperatura, zona desértica, donde voy a tener mucho frío. ¿Sí? Porque el olivo requiere zonas drásticas. ¿Está? Entonces voy a tener que seleccionar
bacterias que crezcan muy rápido a bajas temperaturas inferiores a lo óptimo. Después, la aceituna tiene polifenoles como gran parte de los frutos, y los polifenoles son bactericidas. Entonces voy a seleccionar bacterias lácticas que sean resistentes o tolerantes a los polifenoles. Y finalmente, como dijimos al principio de todo, a mí me interesa que mis bacterias lácticas sean agresivas, o sea, inhiban a otros microorganismos. Por lo tanto, voy a querer una bacteria láctica que produzca bacteriocinas, o sea, péptidos que inhiban la actividad microbiana. Voy a seleccionar aquellas bacterias lácticas productoras de bacteriocinas. En base a eso, yo voy a seleccionar dentro de lo que son lactobacilos y dentro de lo que es lactobacilos pentosos, que es uno de los que mejor se comporta para este proceso, dos tipos de cultivos iniciadores. Un cultivo iniciador de cepa única, formado por un lactobacillus pentosus, productor de una bacteriocina, que es la plantaricina S, o un cultivo iniciador definido múltiple, formado por dos cepas de lactobacillus pentosus, una productora de bacteriocina y otra de rápido crecimiento en salmuera. Son los dos tipos de cultivos iniciadores que yo voy a seleccionar, no quiere decir que sean los únicos, para aplicar a la salmuera de fermentación.